Bienvenidos a esta sesión de lanzamiento de la edición que la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Puerto Rico ha hecho de las resonancias de aula, nueva edición de las resonancias de aula que publicó hace muchas décadas, en los años 30, el decano Rafael Martínez Álvarez. Y en esta ocasión, como ha sido la tradición académica, hemos querido poner en valor, recontextualizar estos trabajos con prólogos que se han pedido a distinguidos juristas puertorriqueños que están vinculados a la academia de varias formas. Bienvenido de parte del Pleno de Numerarios al buen panel que el doctor Delgado Cintrón ha dispuesto para este lanzamiento, que además de la prologuista, decana María Pavón, pues está formado por el doctor Delgado, académico numerario, y por la académica colaboradora María Fernández, que por esa alineación planetaria que ocurre de vez en cuando, es también bisnieta de el decano Martínez Álvarez. Bienvenidos a todos de parte del Pleno de Numerarios y adelante con el lanzamiento y la conversación de presentación de esta importante obra. Muchas gracias, señor presidente. Es para mí un gran placer estar con ustedes desde Nueva Orleans, Luisiana, otro lugar de derecho civilista, presentando este prólogo que escribí sobre la resonancia de aula, primera y segunda parte. Hice un prólogo y unos apuntes contextuales, los cuales estarán en la página web de la Academia, junto con el escrito tan magnífico del decano Rafael Martínez Álvarez. Y lo que quería es darle una oportunidad al profesor Carmelo y a la licenciada Fernández a que se presenten. Yo dije que de mi trasfondo biográfico estuve bastante tiempo en Puerto Rico y luego vine a ejercer acá, pero sí tengo mi licencia en Puerto Rico y tengo esos lazos que me unen de estrechez de la contemporaneidad del derecho, ambos en el estado de Luisiana y en Puerto Rico, y que podemos examinar de antes, como nos indica el decano Rafael Martínez Álvarez. Así que le doy la palabra al profesor y a la licenciada para que se presenten también. Buenas tardes. Yo soy catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico desde 1969. Enseño disciplinas históricas, historia del derecho, historia constitucional y un seminario y ahora curso sobre Eugenio María de Hostos. Y el 98 soy académico de número de nuestra Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, y el tema me parece muy importante porque ese artículo, con aspiración a libro por su solidez, es muy importante para nuestra comunidad jurídica. Mi nombre es María Fernández, me gradué de la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Derecho, en 2019 y trabajo actualmente en un bufete en Atorrey y soy tataranieta del decano Rafael Martínez Álvarez. Era una generación adicional a la que yo mencioné, no era bisnieta, era salté de una generación. Yo quisiera preguntarle a la licenciada Fernández si ella es hija de Rafael Martínez Álvarez III. No, yo... El nieto. No, yo soy... mi abuela es nieta del decano. Ah, ya veo. Sí, porque recuerdo que por allá por 1974, 72, 73, el licenciado Alfonso García Martínez y yo fuimos a casa de Rafael Martínez Álvarez, entonces abogado que vivía cerca del Colegio de Abogados, en un penthouse allí. Ese es mi bisabuelo. Pues él tenía los documentos, tenía libros y documentos de
del decano Rafael Martínez Álvarez, y hablamos de eso, pero luego no se concretó la reunión que iba a haber para examinar esos papeles. ¿No sabe dónde están esos documentos? Están sí, porque para este conversatorio investigué y está en el Instituto de Cultura. Hay una persona en particular a quien se le dieron todos esos documentos y los tienen guardados, así que los puedo poner en contacto. ¿En el archivo general o en el archivo general? En el archivo general del Instituto de Cultura. Muy bien. Del Instituto de Cultura, sí. Sí, sí. Ya usted ve, decana Pavón, que el doctor Delgado no para, no pierde ningún momento para seguir investigando, ¿ah? Fíjese que es interesante. En estos días yo he estado investigando sobre los 4 profesores cubanos que estuvieron en nuestra escuela de Derecho desde 1960 a 1980. Y a tenor con ello he tenido también que investigar sobre el licenciado Jacinto Texidor y Alcalá del Olmo, que también pues, es una figura de mucha importancia, igual que Rafael Martínez Álvarez, cada uno dentro de sus circunstancias y de su tiempo. La búsqueda de los documentos sobre Rafael Martínez Álvarez se me ha hecho un poco difícil. Por el problema de la pandemia, no se puede ir a los archivos, a la colección puertorriqueña, y hay que depender después de la internet, y se me ha hecho un poquito difícil la búsqueda, pero me parece muy importante la labor que Martínez Álvarez realizó en la escuela desde 1917, sucesor de Benedicto y Hegel, hasta 1944, antecesor, llega por ahí Manuel Rodríguez Ramos, discípulo de Martínez Álvarez, con una generación donde está Nilita Viento Gastón, Vicente Higel Polanco, Samuel R. Quiñones, Félix Ochoteco. O sea, es una generación muy importante la que tuvo Rafael Martínez Álvarez cuando fue decano. Y lo más increíble para mí fue lo que él creó, porque, o sea, en el mismo título de los escritos, la palabra resonancia, la única definición que no envuelve conceptos de la ciencia natural es una gran divulgación o propagación que adquieren un hecho o las cualidades de una persona en alas de la fama. O sea, esta era una persona que en estos 2 escritos sacó a relucir y dio gran divulgación a lo que tenía el derecho puertorriqueño en aquel momento, que él logró que ocurriera gracias a todo ese trabajo, ese tiempo que elaboró del 17 al 44. La obra importantísima esta de la resonancia, y luego la creación de la revista jurídica, que yo resalto en mi prólogo también, y cómo negoció con los estudiantes que querían control total y los síndicos que querían que fuera la facultad. O sea, él fue un hombre que fue antecedente a su tiempo y que nos puso a los que creemos en la jurisprudencia puertorriqueña, en el derecho puertorriqueño, nos echó hacia adelante y nos puso en un excelente camino. Pero eso a mí, como he sido la primera decana puertorriqueña acá en los Estados Unidos, me siento que soy producto de ese legado del decano Martínez Álvarez, y es un tremendo placer estar aquí haciendo esta grabación. Quisiera entonces terciar en la conversación esta, que me parece muy importante, indicando que la extracción ideológica de Martínez Álvarez, original, por ser hijo de Fermín Martínez Villamil, que fue el último de todos los alcaldes de América español, el boletín mercantil, por lo tanto, se ocupa de las idas y venidas de Rafael Martínez Álvarez, jovencito. Por ejemplo, en 1903 nos habla de que lo han designado maestro de escuela. O sea, aparece en el boletín mercantil una noticia con los nuevos nombramientos que el Departamento de Educación hace, y en la lista aparece Rafael Martínez Álvarez como maestro. Eso en 1903, y en 1909 aparece regresando de Estados Unidos de estudios que ha realizado allá, y el boletín mercantil vuelve a publicar un suelto, una noticia donde destaca que ha regresado el joven escritor, poeta, novelista,
Era un hombre polifacético y sumamente interesante por los temas que escogió, que veremos ahorita en libros y en artículos. Y otro comentario, me parece, gracias por añadir todo eso, cómo él creó, porque usted vio que yo realcé en el prólogo una palabra que él creó que se llamaba mentefactura, que era una idea de que en vez de manufacturar iba uno a trabajar el trabajo de la mente. El vocablo, él dice que es la segunda parte del estado del futuro, en las resonancias, segunda parte de la resonancia, que le habla de que en el 50% de la utilización del tiempo de los seres humanos será en mentefactura, en contraste a la manufactura. Y es pensar, es conocimiento en servicio, no en producto. Y eso fue lo que él nos impulsó, ¿verdad? A pensar, a crear y a existir como somos ahora, un derecho puertorriqueño, una institución que comenzó con él como primer decano y que de verdad es una obra monumental, porque estos dos artículos son, es verdad, un libro, ¿verdad? Tan amplio y tan, sobre todo en la historia, la historia del derecho. Empieza con las cosas greco-romanas y entonces llega a lo actual estadounidense y comparando, ¿verdad? Compara el derecho de Montana, compara muchos lugares. O sea, él era un hombre ambicioso y esa ambición nos las ha traspasado a nosotros, a echar el derecho puertorriqueño a su máxima expresión. No sé si me hago entender. Claro que sí. Quiero decirle, perdón, ¿quieres hablar, María? Sí, bueno, iba a decir que todos los, ¿verdad? De los temas que han tocado hasta ahora, lo que me parece algo bien interesante, ¿verdad? Y que he descubierto a través de estos meses, ¿verdad? Investigando sobre él y lo que hacía y lo que escribía, es que todo esto, todos estos temas, el término de la mentefactura, el momento en que su papá le entrega las llaves de la ciudad de San Juan a los americanos, ¿verdad? Todo eso, él además lo recogió en poemas que escribía, ¿verdad? Pequeños poemas que escribía sobre cada uno de estos acontecimientos de su vida, y creo que es bien interesante, ¿verdad? Porque todo lo que ustedes hablan desde pues la parte más profesional y del derecho hasta la parte más personal de su familia y de esto, pues sus pensamientos, todo lo recogía también en un compendio que hay de poemas de él, que pues es muy interesante también ver su vida, cómo evolucionó a través de esos poemas. Ganó medalla de plata en un concurso en el Ateneo, por allá por 1909. En 1910 ya es notario. Aparece otra vez en el boletín mercantil, que sigue los pasos del joven inquieto. Todo esto es antes de ser designado decano de la Escuela de Derecho. Es decir, la labor cultural tiene múltiples facetas. Todavía hoy, si buscamos en la internet, a través de las redes sociales, hay una poesía de él muy interesante, se llama La raza hispanoamericana, donde habla del compendio de la mezcla de razas y demás, y termina recordando a tres figuras literarias importantes, el Don Juan, Don Quijote y Sancho Panza. Aparece en la internet como una de las poesías que están vigentes. Su novela Don Cati es una novela que ha sido reimprimida y circula hoy en día con prólogos nuevos. Ciertamente ha aportado una serie de libros muy importantes. Entre ellos se destaca un prontuario del Código Civil de Puerto Rico, porque no hay lugar a dudas de que Martínez Álvarez, el licenciado Martínez Álvarez, era civilista y tenía de vicedecano en una ocasión nada más y nada menos que al licenciado Luis Muñoz Morales, y además de eso tuvo de discípulo a Domingo Toledo Álamo, y tuvo de discípulo también a Félix Ochoteco, que publica una edición del Código Civil de Puerto Rico por las ediciones Cultura Hispánica, es decir, que creó un grupo de civilistas que se destacaron en su tiempo, y que de cierta manera Trías Monge va a traer modernamente, siendo juez presidente, revive toda esta situación. Carmelo, yo quisiera añadir a lo que tú señalas, quizás 3 puntos o 4. Primero, eso que tú muy bien articulas
con relación a la presencia que en Martínez Álvarez hay de los movimientos literarios que estaban ocurriendo en América en esos años. El tema de la raza hispana, no como se hablaría hoy, pero pensando que cuando Martínez Álvarez comienza a hablar de esos temas, hace apenas unos años que se ha publicado el Ariel de Rodó a cambio del siglo en 1900 y comienza a tener eco en Puerto Rico, que tiene eco en Llorens, que tiene eco en tantos otros autores puertorriqueños que son coetáneos de Martínez Álvarez. Pero quisiera además resaltar tres cosas sobre la importancia del libro que muy bien traen ustedes tres. Primero, es la visión del derecho que tiene la persona que dirige la Facultad de Derecho que está naciendo y formándose en Puerto Rico. A mí me parece que de por sí es interesantísimo ver cómo pensaba sobre el derecho. Es raro que no solamente sobre el derecho como disciplina, sino sobre las instituciones de derecho, que va sobre instituciones, no solo sobre la disciplina, sino que entra en las instituciones particulares de derecho y ver, tenemos la oportunidad a través de esta obra de palpar el sentimiento del decano gestor de la madurez de la escuela, si se quiere. Como usted bien dice, pues don Pepe Benedicto había sido el fundador, pero es Martínez Álvarez quien tiene a su cargo la madurez, ya con rango de decano de la escuela. Y este trabajo, esta obra nos permite conocer el pensamiento del decano que tiene a cargo la madurez de la Escuela de Derecho, el pensamiento sobre el derecho y sobre muchas de sus instituciones que aborda en el libro. En segunda o tercera instancia, me parece a mí importante resaltar que la obra refleja un compromiso institucional temprano, el surgimiento, el afianzamiento, más que el surgimiento, del compromiso institucional con la producción de conocimiento. No solamente una institución de enseñanza, sino una institución comprometida con la creación de conocimiento, con la reflexión sobre las disciplinas que se están cultivando en las aulas, que se están cultivando en los salones de enseñanza. Martínez Álvarez lo refleja, por supuesto, en su compromiso con la revista que la decana Pavón acaba de mencionar, y es muy cierto. Y lo refleja en los apoyos que tiene que haberle dado la decana que ha sido decana, el doctor Delgado que ha sido administrador universitario. Pueden dar fe que las obras se producen como las de Muñoz Morales, etcétera, etcétera. Jacinto Texidor se producen con respaldos institucionales, los respaldos que tiene que haberle dado, siquiera como aplauso, anticipo yo, el decano al trabajo de los profesores que tenían plantilla, al trabajo de creación de esos profesores, que van más allá de la enseñanza, ¿verdad? De lo que ocurría en las aulas. Y en ese sentido, a mí me parece interesante el título que escoge, porque el tema de la resonancia es muy interesante, porque a mi juicio es la manera que describe la reflexión sobre la disciplina que se está cultivando en las aulas. Y yo creo que es bien importante resaltar ese compromiso de parte de un decano de casi tres décadas, de dos décadas y algo, el compromiso con la creación en un país incipiente, azotado por los problemas económicos, pobre, político. un problema político muy grave. Y está una universidad tratando de establecerse joven, que no provenía como la cubana, como la de La Habana de siglos pasados, sino que estaba tratando de comenzar. Y en tercer lugar,
Me parece que es bien importante resaltar lo que usted, doctor Delgado, acaba de apuntar, que es que yo creo que no es suficiente señalarlo sin leerlo detenidamente. Es la urgencia que siente Martínez Álvarez por trabajar con la ubicación del derecho puertorriqueño en el mosaico de los derechos del mundo, de las tradiciones jurídicas del mundo. Y sobre todo yo quisiera resaltar el esfuerzo del parágrafo 71, la sección 71 Sí, de la del derecho segunda norteamericano. del derecho norteamericano y de las influencias de del las derecho. influencias de derecho norteamericano en el derecho puertorriqueño. Es fascinante porque con las tensiones del momento, si lo observáramos o tratáramos de observarlo en el contexto de su tiempo, es muy significativo el esfuerzo que hace por comenzar a precisar instancias de lo que Trías llamaría luego mestizaje, confusión, gagueos, y que ya comienza a tratar de precisarlo Martínez Álvarez en esta obra. Yo sé que otros autores también lo habían intentado. Y además a resaltar, que es algo que también Trías va a desdoblar, por supuesto, muchas décadas después, a desdoblar extensamente en sus trabajos sobre este tema, a resaltar las reprimendas que el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene que darle a los tribunales que están atendiendo asuntos en Puerto Rico, en el sentido de que aún la instancia apelativa del propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que se había reservado en la ley Cora, que como sabemos, esa instancia apelativa no era, decía el Tribunal Supremo de Estados Unidos, una respuesta a un esfuerzo de sajonizar, como dice Martínez Álvarez, el derecho de Puerto Rico. Y Martínez Álvarez en esa sección 71 apretada, sin desbalancear el libro, que es esquemático, le presta atención y lo resalta con suficiente fuerza como para dejar claro que está consciente de lo que está pasando, está consciente de los vectores que operan en este complejo tinglado vectorial. Doctor Delgado, esos son los 3 puntos que, en función de lo que usted ha dicho, yo estimo que valía la pena resaltar, y como que hace señalado la decana Pavón también. Claro. Y una cosa que quería mencionar, también él resalta que en esa misma sección que el derecho civilista perteneciente al estado donde yo estoy aquí en Luisiana ha sido condimentado, dice el decano Martínez Álvarez, con temas de tutela, paternidad y filiación. Así que esa idea de ese mestizaje, él lo reconoce en otros sistemas jurídicos y pues como que hace el presagio, ¿no?, de lo que viene a Puerto Rico, lo que está a punto de ocurrir o está ocurriendo, digámoslo así. Hay que notar también la juventud, la renovación que uno puede observar en Resonancias de Aula, por ejemplo, cuando cita a Enrique José Barona en Solidaridad Social y dice que hay un puertorriqueño que ha escrito una tesis doctoral muy importante y que él la va a leer, que es nada más y nada menos que el doctor Santos P. Amadeo. En la obra, como dijo la decana Pavón, uno observa, por ejemplo, no solamente libros novedosos para su época de historia del derecho, sino que también cita, cuando vino al caso, cita la Biblia, cita algún del Nuevo Testamento que viene al caso con lo que está citando y no se puede despegar de su amor por
por el derecho civil porque se explaya en los tratadistas europeos, especialmente alemanes y españoles. Y cuando tuvo en 1926, por ejemplo, la clase del 26, donde están Ilita Vientos Gastón, Samuel R. Quiñones y Vicente el Polanco, él, además del libro norteamericano de Derecho Constitucional, obligó a los estudiantes a leerse y examinarse en el libro de Eugenio María de Hostos, Lecciones de Derecho Constitucional. Por lo tanto, esas clases que él pautó como decano, que fue el gran tutor de varias generaciones de abogados, los obligó a mirar cosas de Estados Unidos por la relación que hay, pero también destacó cuestiones que tienen que ver con el derecho civil y además con la raíz puertorriqueña que trae Eugenio María de Hostos y trae a los krausistas españoles que están también reflejados en Resonancia de Aula, que hay muchas citas de Ginés de los Ríos, de Blunchili, el alemán y de otros grandes krausistas. O sea que es un hombre que estaba atento a la Revista General de Legislación y Jurisprudencia y a otras revistas norteamericanas, lo cual llama la atención. Resonancia de Aula para mí es como cuando lo leí ahora con ya un hombre, ya uno con experiencia, cuando lo volví a releer para este diálogo, para esta tertulia, me parece que son sus memorias como profesor de Derecho, es decir, quiso dejar en 1935 que yo pienso en este momento y le quedan todavía 9 años de decano. Pero el libro, fíjense que se publica en una edición que tiene, encontré 5 o 6 erratas de la imprenta, que no debieron haber ocurrido, pero era la vieja imprenta Venezuela en Puerto Rico la que imprimía la revista. Es una obra muy importante que no ha perdido su vigencia. Absolutamente. Yo también noto que, por ejemplo, hay un número 86 que no existe en los capítulos, en la segunda. O sea, hay pequeños detallitos así que yo creo que por la importancia y lo abarcador, a lo mejor esos pequeños detalles se perdieron, pero lo que para mí siento es que él abarcó ampliamente los temas que eran los acontecimientos acumulados de la raza puertorriqueña y las experiencias del vivir de aquel entonces y que todavía nos afectan hoy en día en nuestro contexto que vivimos ahora en el presente, porque todavía hay tanto de nuestro derecho que tiene las influencias que tiene y todavía nuestra isla tiene la relación política que tiene con los Estados Unidos que estaba empezando en aquel momento. O sea que hay mucho que uno puede sacar y aprender y destilar de lo que escribió el decano Martínez Álvarez, que en mi estimación, escribir esta obra mientras estaba de decano en una escuela de derecho que estaba naciendo, es una cosa era un superhombre, porque entre administrar, enseñar y luego escribir algo así tan abarcador, licenciada Fernández, su tatarabuelo no descansaba, ¿sabes? Eso mismo pensé yo cuando leí, ¿verdad? Resonancias de Aula y sus poemas, y creo que algo que encontré, ¿verdad? Al comparar, ¿verdad? Las dos obras o al ver las dos obras y estudiarlas, creo que es, ¿verdad? Que es su persona, lo que él era, lo que le gustaba, las cosas que eran importantes para él, estaban también reflejadas en su obra profesional. Y creo que eso se nota, ¿verdad? A través de lo que estamos hablando. Y me parece, pues eso es interesante también, que no separaba una cosa de la otra, sino que ves elementos de su vida y sus perspectivas hasta pues su familia, su religiosidad, etcétera, pues todo integrado un poco en su obra. Es interesante notar, por ejemplo, tiene varias obras de teatro. La Convulsiva, muy interesante, publicada en 1917 y llevada al teatro. Ahí no tenemos personajes con nombres, sino temas. Los personajes son dramáticos, son patria, libertad, patriotismo, riqueza, paz, dictadura, libertinaje, dictadura, y es una obra muy interesante sobre diversos temas que él como abogado, como civilista, como poeta, logró concitar, logró colocar.
Tiene también otra obra, Tabaré, de 1919, Don Cati, que es novela, pero también la hizo obra de teatro en el 25, y Madreselva Enflorecida, 1926. O sea que tenemos aquí un abogado, un decano, un administrador académico, pero también tenemos un hombre de la cultura, de la poesía, de la novelística, de los tratados, porque tiene propedéutica jurídica 1941, psicología jurídica, ley de la prueba 1936, prontuario del Código Civil de Puerto Rico 1921, prontuario de legislación notarial 1922. O sea, era un hombre, Emmanuel Foltrade era un hombre de muchas inquietudes, que no se estaba quieto. Lo podemos seguir su rastro a través de la prensa de la época cuando entra y sale. Absolutamente, a mí también me hace muchísima ilusión pensar que este conversatorio y la publicación de esta obra puede ser el comienzo de un renacimiento, de indagar en la obra del decano Martínez Álvarez y de verdad entender cómo fue que él llegó a ser quien era y cómo nos impulsó a nosotros, los juristas puertorriqueños, a seguir por el camino que vamos y cómo nos puede ayudar a enfrentar nuestro futuro, que lamentablemente entre pandemias y políticas, pues hemos tenido unos días bastante difíciles. Y ver a alguien como él que hace todo eso, no importa qué está pasando en su trasfondo, inspira a uno. ¿Qué les parece a ustedes, compañeros y compañeras? No, Me parece muy importante, presidente. Ojalá que podamos, a partir del lanzamiento de esta obra, poder llevar a hacer disponible toda la obra de Martínez Álvarez a los lectores. La academia, como quizás pueda abundar más el doctor Delgado que yo, ese es su propósito. La academia tiene un propósito un poco más amplio que solo hacer disponible una obra, Resonancias de Aula, sino el interés de la academia, por supuesto, es que la literatura producida por los grandes juristas de principios del siglo o del siglo XX se recupere y se haga disponible a los estudiosos, a los lectores, a los curiosos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Ojalá este comienzo pues precipite la atención de todas estas obras y que se puedan colocar, colgar en nuestra biblioteca virtual y hacerse disponibles a los lectores de Cámara, absolutamente. Y es un proyecto que después de esta presentación y después de el esfuerzo por sacar este libro, es un proyecto pues que debe contar con el mayor respaldo de todos nosotros, los académicos de esta causa. Además de abogado, poeta, novelista, teatrista y dramaturgo, es cervantista. Hay una conferencia que ofrece pública en el Ateneo, donde habla no de Don Quijote, sino que lo tutea, Quijote de la Mancha y Pablo de Tarso, y hace una evolución ahí de ambos temas, demostrando y derrochando conocimientos del Quijote, que es sumamente importante para un abogado de la época en que él estaba. La amistad de él con Vicente Balbás Capó es importante. Se reunían en el círculo de los caballeros de Colón. Allí se hacía poesías, se conversaba. Estaba también el padre. Es decir, es un hombre de muchas inquietudes, parecido a muchos otros que, además de ser abogado, honran la palabra letrado y entran en las letras, además de las artes del derecho. Sumamente interesante Martínez Álvarez. Merece una buena biografía, estudiando y compulsando esos años del 17 al 44, donde, como dijo el decano
García Padilla, presidente de nuestra Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es una época muy importante, una junta de síndicos integrada por norteamericanos y puertorriqueños y con la presencia de ciertos sectores políticos que ejercían su valer sobre la universidad, y él, escribiendo estas obras, demuestra una gran maestría de saber cómo navegar esas aguas procelosas de la universidad, que, como dice García Padilla, está comenzando y está desarrollándose buscando un norte. Y él es uno de los que siembra las simientes de esa universidad en la Escuela de Derecho. Haciendo la investigación para esta tertulia, encontré varios anuarios de Atenea de clases de 1929, 1931. Son las clases que él compulsa como decano, y se nota en los estudiantes por el tenor de las fotografías. Son gente que están muy preocupados por su carrera profesional, dirigida por Luis Muñoz Morales como vicedecano bastante tiempo y por el decano Rafael Martínez Álvarez. Y lo que yo pienso también, o sea, cuando uno tiene el privilegio de ser decano de una facultad de Derecho, uno está ahí, como estaba hablando nuestro señor presidente, uno está tratando de que se expanda el conocimiento, el saber, porque la verdad es que yo siempre decía a mis estudiantes, nosotros no somos una escuela de carpintero o carpintera, somos una escuela de derecho donde se piensa no solo en lo que los clientes puedan necesitar, sino que va más allá, como seres humanos, ¿qué hacemos? ¿Cómo avanzamos el conocimiento? Y me parece a mí que el decano Rafael Martínez Álvarez lo hizo, pero de una forma magistral, en el sentido de que en estos 80 y ¿cuánto eran? 90 capítulos en las dos escritos, de verdad resumió y fue como un buen índice, un buen estudiante que estaba con ganas de aprender, con abrir eso y ir paso por paso, analizando lo que escribió. El decano estaba al día con lo que había que saber como abogado, y entonces ese es el saber de ahora y el pasado y hacia dónde vamos en un futuro. Y ahí es que se inventa palabras. O sea, a mí me encanta esa idea de esa creatividad que a veces no hace falta hoy en día, porque como el mercado legal se ha puesto tan difícil y hemos tenido tanta dificultad, que volver a esa idea de que pensar solo porque somos humanos y tenemos que pensar y exponer y crecer como nación, como eso. Me he puesto un poco filósofa, pero él ponía filosofía ahí, así que... Bueno, él ciertamente es profesor de filosofía del derecho. Exacto. Profesor de historia del derecho de Puerto Rico y de Estados Unidos, y las materias civilistas que son requeridas en el currículum del Colegio de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que es el nombre oficial que tiene en esa época nuestra Escuela de Derecho. Ciertamente, usted, decana, Pavón, ha mencionado una cosa muy importante, que es la forma en que Rafael Martínez Álvarez cita en las notas al calce. Son tan importantes los comentarios del texto como tan importantes son las notas al calce extensas, que demuestran una maestría en el conocimiento del tiempo en que vivió, que nos demuestra un derroche de entusiasmo, de quedar bien, de hacer que nuestra facultad pueda ocupar un lugar de seriedad entre las escuelas de derecho que son colegas en Estados Unidos, y que vamos a ir buscando la acreditación de otras organizaciones que se lograron por aquella época. Por eso digo que la ambición suya es el orgullo nuestro, en el sentido de que él creó entró a hacer una escuela de derecho a un nivel tan alto en cuanto a cómo él resume el derecho, ¿no? En esta resonancia. Me fijo, por ejemplo, en el capítulo 50 de los momentos capitales de la dignidad humana. O sea, está reconociendo unas cosas tan esenciales de lo que somos y de lo que tenemos que volver a reexaminar lo que somos y volver a un nuevo compromiso de mirar esto de nuevo. No pensar, bueno, ya lo escribió él y magnífico, vamos a leerlo. No, vamos a leerlo y vamos a integrarlo en nuestras vidas y ver cómo sería en el 2021
¿qué escribiría él de Resonancias de Baula? ¿Cómo él habría adaptado? ¿Qué piensan ustedes, compañeros y compañeras? Cita a Ulpiano, el gran tratadista romano, jurisconsulto, pero además cita a León XIII y su famosa encíclica por su decano. El Rerum Novarum, quiero decir. Sí, exacto. Eso demuestra la apertura, citando a los krausistas, que no son muy católicos, que digamos. Ciertamente Marcelino Menéndez Pelayo, en su Historia de los heterodoxos españoles, colocó a los krausistas como prohibidos y heterodoxos. Estos se impusieron en el orden civil, en las universidades, siguiendo las pautas de Ginés de los Ríos y Julián Sanz del Río, y él cita a los krausistas, pero también cita a León XIII y cita a otros tratadistas importantes, católicos, protestantes y de diversos tenor en el mundo del derecho. Es decir, que es un hombre que estaba al día, y la biblioteca que lo sustenta, importante, la colección completa entonces de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, que dejó de publicarse en el siglo XX, ¿verdad? Pero que ocupó un lugar muy importante en el mundo hispanoamericano, no solamente en el español. Absolutamente. Muy bien. Decana, yo creo que te lanza un reto interesante y es una invitación a pensar sobre los temas que están presentados en esta obra, que son temas vitales al derecho puertorriqueño, y quizás es la recuperación de los trabajos de Martínez Álvarez y hacerlos disponibles, no solamente lo que tienen que ver con el derecho propiamente, porque la forma de entender estos autores, como muy trajo María al principio, pues supone no solamente la lectura de los temas jurídicos, sino como bien ha traído Carmelo, el examen de los textos que no son estrictamente jurídicos, pero que reflejan el pensamiento, las actitudes, las visiones, las composiciones del autor. Y son temas que es un tema, quiero decir, es una agenda que queda por acometerse, y que tiene que tener mucha prioridad en el quehacer de la academia, hay pocos recursos, pero ese es el momento cuando las prioridades tienen que hacerse notar, cuando hay pocos recursos. Así que a ver si... Sin duda, sin duda. Si podemos echar adelante estos trabajos. De aquí parte pues, una renovación de las voluntades de recuperación de estos textos. No porque estén necesariamente perdidos, sino porque su disponibilidad puede mejorar muchísimo. La recuperación del pensamiento jurídico de esos años es fundamental. No podemos comenzar todas las veces a pensar que estamos haciendo las cosas por primera vez, como nos pasa en ocasiones en todos lados, por tanto no es una excepción. Tenemos que estar conscientes de lo que se hizo, de lo que se pensó, de lo que se trabajó. Personas como Carmelo Delgado, que han estado su vida entera trabajando con las bases del derecho puertorriqueño, las bases, los trabajos de los fundamentales, en el sentido esencial, en el sentido literal, los fundamentos, los trabajos en los que descansa el pensamiento subsistente, los trabajos en los que descansa el trabajo de algunos de nosotros. Yo que fui decano de la Facultad de Derecho, pues cuando el doctor Legado me invitó a participar en esta conversatorio, le dije, por supuesto que tengo que participar. Después de todo, yo soy legatario, beneficiario de los trabajos que hicieron personas como Martínez Álvarez. Así que para mí, por supuesto, pues unirme a esta conversación, a este intercambio era obligatorio. Y pues ojalá que de aquí salgan esas provocaciones y ojalá que podamos
traducir esas provocaciones en la recuperación y divulgación de los buenos trabajos de Muñoz Morales. Yo creo que nos habían convocado para 1 hora, no sé lo que había usted pensado, doctor Delgado y María, María Pavón y María Fernández. Sí. Yo de mi parte, pues, solo agradecerles de parte del Pleno de Numerario el trabajo de la decana y el trabajo del doctor Delgado y de María en organizar este conversatorio y darle forma y hacerlo público. Así que de mi parte, pues, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer y creo que esto a mí por lo menos me da una energía el pensar de que hay tanta historia tan rica que yo no conocía, que he podido conocer por esto, que me estimula. Y quiero hacer aquí una parte un poco personal, pero como el derecho ha sido todo así, lo que yo he estudiado, yo decidí y tuve la suerte de solicitar aquí en la Universidad de Nueva Orleans, me aceptaron, empiezo un programa de doctorado en estudios de justicia social. Y empiezo ahora en algo. Felicidades. Que voy a hacer, además del JD, el PhD viene de camino. Y es un programa doctoral que acaba de comenzar, el primer grupo. Así que estoy emocionadísima. Y eso, aprender, o sea, mi primer curso va a ser las teorías de la justicia. ¿Qué tendría que decir el decano Martínez Álvarez sobre eso? Pues yo voy a investigar eso. Y ya les cuento qué hay que hacer. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Yo ¿verdad? Les quería agradecer primero por invitarme. Y segundo, por, ¿verdad? Con esta invitación, un poco hacerme entrar de lleno en la obra de pues, mi tatarabuelo, que nosotros siempre, ¿verdad? Hablamos de él y hablamos de mi bisabuelo, y mi bisabuelo cuando estaba aquí, pues también hablaba muchísimo de él, lo tenía muy presente, pero pues yo estoy un poco más atrás en el árbol genealógico, ¿verdad? Entonces, pues para mí ha sido de verdad que una sorpresa y a la misma vez, como decía la decana, pues muy esperanzador, ¿verdad? Leer todo esto, ver la relevancia que tiene hoy, conocerlo mejor a través de lo que escribió, y me siento que lo conocí, ¿verdad? Y de verdad que pues muchísimas gracias por la invitación y por hacerme pues adentrarme en todos estos temas y en su obra. Yo lo que tengo que decir es, pues, ha sido para mí un placer, una oportunidad de renovar investigaciones. Me parece que el decano merece un estudio a profundidad y quizá invito al presidente de nuestra academia, al decano emérito, que quizá podemos trabajar juntos este decano por épocas, porque va primero como director, luego como decano, y tiene un hito fundamental que se ha destacado aquí y que quiero cerrar mi participación con él. Es el decano fundador de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, que es una institución respetada y muy importante en nuestro devenir jurídico. Se lo debemos a él, a Manuel Rodríguez Ramos, a los otros compañeros que estaban con Rodríguez Ramos, Gilberto Concepción de Gracia y el licenciado García, que trajeron la idea de establecer el primer periódico jurídico de Puerto Rico universitario, porque la revista del Colegio de Abogados es la más antigua de Puerto Rico. Lo digo claro con orgullo porque fui director de esa revista durante décadas. Excelente, y gracias a la academia por traernos a este momento, a impulsar a los lectores a que lean la obra del decano Martínez Álvarez y que se nos unan en esta búsqueda de qué es lo que nos puede dar a enseñar a nuestro futuro, conociendo nuestro pasado. Muy bien. Pues saludos muchísimas a todos. gracias. Muchas gracias.